Es el tema de la conferencia que vamos a escuchar enseguida. Unity is the subject of the talk we are going to hear immediately. La unidad es una palabra clave para entender en su profundidad los mensajes de la verdadera vida en Dios. Unity is a key word to deeply understand the meanings of the message of the true life in God. Con su participación a retiros y peregrinaciones de la verdadera vida en Dios, With your participations in retreats and pilgrimages of the true life in God, ha vivido la unidad de muy cerca. unity has been lived very closely. Escuchamos con atención al Padre John Alberton. We now listen attentively to Father John Alberton. Buenos días. Good morning. Before I actually speak on unity, I want to say something else. Before I start talking about unity, I would like to say something else. I'm sorry. I'm sorry. I apologize. I'm so sorry. Antes de hablar de la unidad, deseo hablar de algunas otras cosas también. This is my third visit to Mexico, Esta es mi tercera visita a México and each time I have received big graces. y cada vez recibo muchas gracias. I got a big grace last night at the deliverance service. Tuve una gran gracia anoche en el momento de sanación y liberación. I can't tell you what it is because it's very personal, No puedo decirles qué es porque es muy personal, but it's very important for my priesthood and my ministry. pero es muy importante para mi sacerdocio y mi ministerio. I mean, it was a big grace. Quiero decir que fue una gran gracia. The other two times I came to Mexico, I also got big graces. Las otras dos veces que también vine a México, también recibí muchas gracias. And one of the biggest graces I got was making new friends. Y una de las más grandes que recibí fue hacer nuevos amigos. And I love them. Y los amo. And I love Mexico. Y amo a México. And I remember going around with the True Life in God pilgrimages, Recuerdo haber ido caminando en la peregrinación de la verdadera vida en Dios. and going to Egypt with Vasula, Fui a Egipto con Basula and hearing that Egypt was also a holy land y escuché entonces que Egipto también era una tierra santa because the Holy Family had been there. porque ahí estuvo la Sagrada Familia. And I remember going to the Lebanon, Y recuerdo haber ido al Líbano and I remember Vasula saying that the Lebanon has a message for the world. y recuerdo escuchar a Basula decir, el Líbano tiene un mensaje para el mundo. Because there, at that time, different religions lived together in peace. Porque en ese tiempo, en el Líbano, diferentes religiones vivían en paz. But I also believe Mexico is a holy land. Pero también creo que México es una tierra santa And Mexico has a special mission. y que México tiene una misión especial. Two things, Dos cosas, life vida and unity. y unidad. I hope that this is true. I hope that the Mexicans will realize this, that they have a special message of unity for the world.
and for the sanctity of life. Es verdad, y espero que los mexicanos se den cuenta que tienen realmente un mensaje de vida y de Sanctity of life, y santidad de vida, especially the unborn life. especialmente la vida de los no nacidos. This is all because of Mary. Todo esto es a causa de María. Okay. So I didn't have a lot of time to prepare this talk No tuve mucho tiempo para preparar esta charla because I was asked very late to do it. porque se me pidió hacerla con poquito tiempo de anticipación. Vasula already said that unity is not just about unity of the church, Basula acaba de decir que la unidad no es solamente una unidad en la iglesia, but unity of friends, unity of the family, pero unidad entre los amigos, unidad en la familia and unity in all its different forms across the world. y unidad en todas sus diferentes formas en todo el mundo. So I want to say a little word about the family because this is important today. Así que quisiera hablar un poquito acerca de la familia, porque eso es muy importante hoy día. Because as you know, we just had the special synod, the first synod on the family in Rome. Porque como ustedes saben, acabamos de tener hace poco el primer sínodo de la familia en Roma. And many of the bishops, all of the bishops and cardinals who came to that meeting Y todos los obispos y cardenales que fueron a ese sínodo were carrying the problems of people in their hearts. llevaban los problemas de las personas en sus corazones. And the Pope Francis also is carrying these problems in his heart. Y el Papa Francisco también carga con todos esos problemas en su corazón. And Pope Francis knows that the church must be a healing church. Y el Papa sabe que la iglesia tiene que ser una iglesia de sanación. And we must have a healing message for those families which are broken and in trouble. Y tenemos que tener un mensaje de sanación para aquellas familias que se han roto o que están en problemas. Pope Francis said recently that the family is especially under attack. El Papa Francisco dijo hace poco que la familia está especialmente siendo atacada. I am a parish priest, but I am also an exorcist. Yo soy un sacerdote parroquial, pero al mismo tiempo también soy un exorcista. A lot of my work is not exorcism, it's what we call deliverance. Gran parte de mi trabajo no es exactamente exorcismo, sino que liberación. And in this ministry I meet many, many people with broken lives. Y en este ministerio he conocido a muchas personas con sus vidas destrozadas, From broken families, que vienen de familias destrozadas, suffering from relationships which have damaged them. sufriendo con relaciones que las han dañado. And sometimes these problems are very, very deep. A veces estos problemas son muy, muy profundos. And sometimes it takes a lot of prayer and a lot of time to deal with these things. Y a veces se necesita de mucha oración y mucho tiempo para manejar estos temas. It is very sad and tragic, and we don't fully understand why this is so. Es realmente trágico y de verdad no logramos entender por qué sucede esto, por qué esto es así. But the demons seem to find an entrance into people's lives through family trauma. Pero los demonios parecieran encontrar un resquicio por donde meterse en las familias a través de los traumas y los problemas familiares. And then usually when people are can't say it, I can't speak English now. Vulnerable. She can Vulnerable. speak English. Vulnerable. When people are vulnerable. He wants to say when people are vulnerable. Yeah. Say it in Spanish. Say it in Spanish. Ok, el tema es cuando la gente está vulnerable. Okay.
other things happen. pasan otras cosas. People look for help in the wrong place. Las personas buscan por ayuda, van por ayuda y la buscan en los lugares equivocados. They go for advice to people who are doing dangerous things. Le van a pedir consejo a personas que están involucradas en temas peligrosos. They go to mediums, Van a ver a las mediums, fortune tellers. a las adivinadoras, a las adivinas, They go to people who are doing things connected with the New Age. a personas que están conectadas con la nueva era They read the wrong kind of books. y leen todo tipo de libros no buenos, libros malos. Many people look for what we call a quick fix. Mucha gente busca por lo que nosotros llamamos una solución rápida. They want all their problems to be gone in a flash. Quieren que sus problemas desaparezcan en un instante. This is understandable. Es comprensible. I would feel the same. A mí me pasaría lo mismo, But it's not realistic. pero no es realista. And so when all of this happens, the situation gets worse. Y cuando todo esto sucede, la situación empeora. And it could all begin in the family. Y todo puede comenzar en la familia. When the family is broken apart, Cuando la familia se divide, when the parents are against the children in some way, cuando de alguna manera los padres están en contra de los hijos, when the children feel rejected by the parents, cuando los niños se sienten rechazados por sus padres, the rejection of the parents is a very, very important thing. el rechazo de los padres es un tema muy, muy importante. This is often the beginning of a whole series of problems. Esto es generalmente el comienzo de una serie de problemas. A very good Protestant minister Un ministro protestante, un muy buen ministro protestante, wrote a book about the problems that happen when children do not have a good father. escribió un libro acerca de cómo sufren los niños cuando no tienen un buen padre. And he used a phrase which is now being used by other people. It's called the father wound. Y usó la frase que ahora se usa mucho, que es la herida paterna. It is the wound that is caused by not having a good father or having a bad father or a father who is missing. Y es la herida que se produce cuando no hay un buen padre, cuando falta el padre, o cuando es rechazado por el padre. God has made us to have fathers. Dios nos ha hecho para que tengamos padres. I don't want to say too much because I don't have a lot of time, but I want to say that No quiero decir más porque no tengo mucho tiempo, pero sí quiero decir esto. we are being given today by God Hoy día se nos está dando de parte de Dios a chance for healing una oportunidad para la sanación through coming to know God the Father. mediante el conocimiento de Dios Padre. And this is one of the most moving things we read of in the messages. Y esta es una de las cosas más emocionantes que nosotros leemos en los mensajes. We read of Vasula's encounter with the Father, Leemos el encuentro de Vasula con el Padre. and she speaks in a very moving way of how the Father introduces himself. Y ella habla en una forma muy emotiva de la forma como el Padre se le acercó. And what kind of personality she believes the Father to have. Y qué tipo de personalidad ella cree que es el Padre. And at one point when she is speaking to the Father, she finds that she calls him Dad. Y en un momento en que está hablando con Dios Padre, ella se encuentra que espontáneamente le dijo papito. And then she's shocked because she did that. E inmediatamente se impactó mucho porque pensó, ¿cómo le estoy diciendo a él papito? But God says he likes it. Pero Dios dijo que le había gustado. God the Father wants everyone to know that he is their Father.
Dios quiere que todos nosotros sepamos que Él es nuestro Padre. There can be no family unity without a father. No puede haber unidad familiar si no es con el Padre. And the church needs to proclaim this message. Y la Iglesia necesita proclamar este mensaje. It is one of the aspects of the True Life in God messages that we need to think about. Es uno de los aspectos dentro de los mensajes de la verdadera vida en Dios en los que necesitamos pensar. When we are proclaiming the message of unity, Cuando estamos proclamando los mensajes de unidad, I think we should put a lot of stress on the Father. creo que debemos hacer mucho énfasis, poner mucho énfasis en el Padre. Because the church is not just an institution. Porque la Iglesia no solamente es una institución. The church is not just a collection of people who worship God. La Iglesia no es solamente un grupo de personas que adoran a Dios. The church, in God's eyes, is a family. A los ojos de Dios, la Iglesia es una familia. And this is, I think, one reason why when we come into True Life in God, we experience a family atmosphere. Y creo que es por eso que cuando nos reunimos en cosas de la verdadera vida en Dios, lo hacemos y nos sentimos todos como si fuéramos una familia. As Vasula said in her first talk, Como- this is like a family reunion. Como dijo Basula en su primera charla, esto es como una reunión familiar. And we feel a great joy and liberation when we are together. Y sentimos una gran alegría y liberación cuando estamos juntos. The church must be a healing church. La Iglesia debe ser una Iglesia sanadora. I think this is one reason why we have so much healing when we come together. Y creo que esa es la razón por la cual se producen tantas sanaciones cuando estamos juntos. When people come into the church, they should feel loved and accepted. Cuando las personas van a la Iglesia, deben sentirse amadas y aceptadas. They should feel compassion. Deberían sentirse que tienen compasión por ellas. Father Theophilo spoke about compassion last evening. Anoche el Padre Teófilo habló sobre la compasión. The church has to be a church of compassion. La Iglesia tiene que ser una Iglesia compasiva. And as Pope Francis says, a church of mercy. Y como dijo el Papa Francisco, tiene que ser una Iglesia de misericordia. It has to be a church of the poor. Tiene que ser una Iglesia de los pobres. But we need to think of poverty in a broad sense, Pero tenemos que pensar en la pobreza en un sentido más amplio. not just a lack of money or possessions. No solamente el pobre que no tiene dinero y que no tiene posesiones. We might remember the words of Blessed Mother Teresa. Tenemos que recordar las palabras de la Santa Madre Teresa. She said, the greatest poverty in the world is the lack of love. Ella dijo, la mayor pobreza en el mundo es la falta de amor. So when we think about the poor, De manera que cuando pensemos acerca de los pobres, we should think about all of those in the world, and especially those in our own areas, who are suffering from a lack of love. debemos pensar en todos aquellos, y especialmente dentro de nuestro ambiente, todos aquellos a los que les falte el amor. And they need to hear a message from us Y ellos necesitan recibir un mensaje de nosotros about the love of the Father. acerca del amor del Padre. It is a healing message. Es un mensaje de sanación. So, unity has got to come back to the family. De manera que la unidad tiene que regresar a la familia. And for this to happen, there has to be much healing. Y para que esto suceda, tiene que haber mucha sanación. Society has to be healed. La sociedad tiene que ser sanada. Society needs to hear the message that we have. La sociedad tiene que recibir el mensaje que nosotros tenemos. Politicians need to hear it. Los políticos necesitan escucharlo. We need to be courageous in speaking to people Necesitamos ser valientes cuando hablamos con las personas about the true meaning of unity, acerca del verdadero significado de la unidad, about the need for healing. acerca de la necesidad de sanación. We should not be afraid to speak out
No debemos temer, no debemos tener temor de hablar. We heard recently of the prophecy that marriage would be attacked. Acabamos de escuchar la profecía de que el matrimonio será atacado And the forces of evil would try to pass laws which would damage marriage. y que las fuerzas del mal tratarán que pasen leyes que ataquen al matrimonio. And these things also damage children. Y esto también daña a los niños. As I said before, and many people have said, Como- God is not complicated. Como dije hace poco y muchas personas ya lo han dicho, Dios no es un Dios complicado. We are the ones who are complicated. Somos nosotros los que lo complicamos todo. But because we are complicated, we often don't see what God is telling us. Y como somos complicados, muchas veces no vemos lo que el Señor nos está diciendo. God gives us signs and He gives us words of prophecy. El Señor nos da signos, señas y nos da palabras de profecía. But often we're blind and deaf. Pero muy generalmente estamos ciegos y sordos. And we need to take time to stop and think and pray. Y necesitamos detenernos y tomar un tiempo para pensar y para orar. And look carefully at what God is showing us. Y mirar cuidadosamente, tratar de ver cuidadosamente qué es lo que Dios nos está diciendo. And this is one reason why the image of Our Lady of Guadalupe is so important. Esta es una de las razones por las cuales la imagen de la Virgen de Guadalupe es tan importante. Because she is the mother of life. Porque ella es la madre de la vida. She is carrying the unborn child. Ella lleva en su vientre al niño no nacido. This is such a powerful message that God is giving to the world today. Este es un mensaje tan poderoso que el Señor le está dando al mundo hoy día. The message of the infant Christ. El mensaje del Cristo niño. The infant Christ who himself needed a family. El Cristo niño, que también él necesitaba una familia. And this is a devotion that is common to Latin America. Y esa es una devoción que es muy común en América Latina, Devotion to the infant Christ. la devoción al niño Dios. Don't forget it, it's important. No lo olviden, es importante. These are the days in which we need to look again at the infant Jesus Estos son los días en que debemos mirar nuevamente al niño Jesús. and think about the unborn Jesus, Piensen acerca de el niñito Jesús no nacido aún, especially now as we prepare for Christmas. especialmente ahora que nos estamos preparando para la Navidad. In God's plan, at the heart of every family, En el plan de Dios, la vida de cada familia, there must be life. en la vida de cada familia tiene que haber vida. The life of the child. The life of the child. La vida del niño, Created out of love. creado por amor. But the family itself must be life-giving. Pero la familia en sí debe ser dadora de vida. The life of the family should outflow to others, La vida de la familia se debe extender hacia otros, so that the Christian family becomes a missionary in the world. de manera que la familia cristiana se convierta en una familia misionera alrededor del mundo. St. John Paul II called the family the domestic church. San Juan Pablo II la llamó The domestic church. la iglesia doméstica. This is such an important message for all of us today. Es un mensaje tan importante para todos nosotros hoy día. If we are to promote the message of unity, we must promote good family life. Si vamos a promover el mensaje de la unidad, tenemos que promover el mensaje de la vida. We must pray for the healing of families. Debemos orar por la sanación de las familias. We must be a people of mercy Tenemos que ser personas de misericordia and a people of compassion. y personas de compasión. And when we are defending human life, Y cuando estemos defendiendo la vida humana, we must be strong.
Debemos ser fuertes. Now I'd like to say a few words about the church. Ahora quisiera decir algunas palabras acerca de la iglesia. It is not what I am saying that is important, No es lo que yo digo lo que es importante, but what God is saying through the messages. sino lo que Dios está diciendo a través de los mensajes. Because so many of us have an idea of unity, Porque tantos de nosotros tenemos una idea de la unidad, which is not God's idea. que no es la idea de Dios. And then we have all kinds of fears. Y tenemos todo tipo de temores. Some of these are fears from history, Algunos son temores de la historia, from what happened in history. por lo que ha pasado en la historia. For example, the Great Schism, Por ejemplo, el gran cisma, the Reformation, la reforma and other things like that where Christians split apart. y otras cosas similares en donde los cristianos se dividieron. Some of the problems that were around then Algunos de los problemas que sucedían en esos tiempos are embedded in people's memories. estaban insertos, incrustados dentro de las mentes de las personas. And this is another healing which is necessary, Y esta es otra sanación que se hace necesaria, the healing of memories. la sanación de los recuerdos. And one thing that can help in this Y una cosa que puede ayudar a esto is honesty. es la honestidad. In other words, humility. En otras palabras, la humildad, The search for the truth, la búsqueda de la verdad, being open to the truth, ser abiertos a la verdad, instead of listening to propaganda en lugar de escuchar a la propaganda. and things that are only half true. Half true. Y cosas que son verdades a medias. Well, in the messages, Jesus does not, and Our Lady, they do not refer to any of that. En los mensajes ni el Señor ni Nuestra Señora se refiere a nada de eso. Although they do complain sometimes about people's attitudes. Aunque sí a veces se duelen, se quejan de las actitudes de las personas. Rather, their messages on unity are very positive. Los mensajes de unidad son muy positivos. Inviting us to be courageous. Nos invitan a ser valientes. Inviting us to, as I say, be honest. Como decía, nos invitan a ser honestos. And inviting us to accept what God wants. Y nos invitan a aceptar lo que Dios quiere. And trying to be free from what we want. Y tratar de liberarnos de lo que nosotros queremos. Some people in the world and in the churches are still not convinced that unity is really necessary. Algunas personas, no todas las personas están todavía convencidas de que la unidad sea necesaria. And there are different versions of ecumenism and different ideas about Christian unity. Y hay diferentes opiniones con respecto al ecumenismo y diferentes versiones con respecto a la unidad, Which just don't go anywhere. que en verdad no van a ninguna parte. In my area, where I live, in the north of England, En el norte de Inglaterra, que es donde yo vivo, I tried to introduce true life in God traté de introducir la verdadera vida en Dios in the small town where I live. en la pequeña ciudad donde yo vivo. I went to the meeting called Churches Together. Fui a una reunión que se llama Las Iglesias Juntas. I took copies of the magazine. Tomé copias, o sea, ejemplares de las revistas. I tried to say, this is a very important message about unity. I gave the magazine to them free. Y llevé conmigo las revistas y traté de decirles a ellos que era una muy buena revista para el ecumenismo. Y se las dejé incluso gratis. And in my own parish, I had a meeting to introduce true life in God. En mi propia parroquia tuve una reunión para tratar de introducir la verdadera vida en Dios. And it was advertised in a wide area.
y se publicitó en una área muy grande. And we had a good number of people who came, some of them from different churches. Y llegó un buen número de personas, incluso algunos de ellos venían de otras iglesias. And we played part of the series of DVDs that Vasula did. Y pasamos partes de varios de los DVD de Basula. And I gave a talk, Y yo di una charla and some people were enthusiastic. y algunas personas estaban entusiasmadas. And I said, we have a prayer group here, you're welcome to come. Y yo les dije, aquí tenemos un grupo de oración. Or ¿Les, you may want to set up your own prayer group. les gustaría unírsenos o a lo mejor formar vuestro propio grupo de oración? And nothing happened. Y no pasó nada. They never came back. Nunca volvieron. They never contacted me. Nunca me contactaron. So I've tried again, Así que he tratado y tratado because you have to keep trying. porque hay que seguir tratando. But things in my town are not good with unity, Pero las cosas en mi ciudad no están bien con respecto a la unidad. because now in two other Christian groups, Porque ahora en otros dos grupos cristianos there are two people who want to control everything. hay dos personas que desean controlar todo. It reminds me of something that St. Paul had to deal with in a church, Me recuerda algo que San Pablo tuvo where somebody wanted to be in control. que alguien trataba de estar en control, tener el control. These two people in my town, they want to control everything to do with ecumenism. Estas dos personas en mi ciudad trataban de controlar todo lo que tuviera relación con el ecumenismo. The first time I met them, I said, yes, let's have a prayer group where we can all pray together. La primera vez que los conocí, les dije, perfecto, tengamos un grupo de oración They don't, para que podamos orar, they don't want that. pero no querían. Ellos no querían eso. So there are different ideas of unity, different ideas of ecumenism, which are not of God. Así que hay muchas ideas sobre el ecumenismo, sobre la unidad, que no son de Dios. And we have to keep struggling with this. Y tenemos que continuar luchando en contra de esto. But we mustn't give in. Pero no debemos rendirnos. We have to find a way to go forward. Tenemos que encontrar la forma de continuar, seguir adelante. We have to listen to what God is telling us. Tenemos que escuchar lo que el Señor nos está diciendo. A well-known Russian Orthodox bishop Un obispo ortodoxo de renombre, is now dead, que ya falleció, Archbishop Anthony Bloom. el arzobispo Anthony Bloom, In one of his books he said, the church is an icon of the Trinity. en uno de sus libros dijo, la iglesia es un ícono de la Trinidad. To this we have to say yes and no. Y ante esto nosotros tenemos que decir sí y no. Yes, in the sense that God has called it into being so that it will be that. Sí, It is God's plan. en el sentido que está en el plan de Dios. And we could say in a mystical way it is, Y podemos decir que en una forma mística lo está, but in a practical way it is not. pero en la práctica no lo está. O no lo es. No lo es. So, this is what we read. This is the first message, the very first message in this collection of messages which we refer to often as the Unity Book. This is the first message. Perdón. Este es el primer mensaje del libro que llamamos el libro de la unidad. It's from April the 4th, 1987. Es del 4 de abril de 1987. Okay. It begins with the words, my body is wearied and injured, my body needs to rest and be soothed. Comienza con las palabras, mi cuerpo está herido. And Vasula asks, are you referring to the church, Lord? Si mi cuerpo está herido y necesita descanso y un bálsamo. He Y says, Vasula dice, ¿tú te refieres a la iglesia, Señor? yes, my body is the church, Vasula. I wish to consolidate my church. El Señor responde, sí, mi cuerpo es la iglesia, Vasula,
y deseo consolidar mi iglesia. I wish to unite all my priests like an army of salvation. Deseo reunir a todos mis sacerdotes como en un ejército de salvación. My sheep are scattered, all priests should unite. Mi rebaño está esparcido, todos los sacerdotes deben unirse. So God wants the shepherds to be together, so that the sheep can be together. Entonces el Señor desea que los sacerdotes estén juntos para que las ovejas estén juntas. The shepherds are the ones who have such difficulty in being together. Los pastores son a quienes se les hace tan difícil The estar sheep, the juntos. people, want to be together. Las ovejas, las personas, desean estar juntas, reunidas. The sheep are leading the shepherds. Las ovejas están dejando al pastor. Now, it goes on. This Y is Dios, it. Dios continúa. This is important. Oh, Vasula, Vasula, I am one. I, God, am one. El Señor continúa y esto es importante. Oh Vasula, Vasula, yo soy uno. Yo, Dios, soy uno. My children are all created by my hand. Mis hijos, todos han sido creados por mi mano. Why are all my children dispersed? ¿Por qué están todos mis hijos dispersos? I desire unity. Yo deseo la unidad. I want my children to unite. Deseo que mis hijos se unan. I am the one God, and they must understand that the Holy Trinity is all in one. Yo soy el Dios uno y deben entender que la Santísima Trinidad es toda y una. The Holy Spirit, the Holy Father, and Jesus Christ the Son, all three are in one. El Espíritu Santo, nuestro Padre Santo y Jesucristo, el Hijo, todos ellos son tres y uno. So it is true that the Church must image the Trinity to the world. Es verdad, la Iglesia debe imitar a la Trinidad en el mundo. When the Church is truly one, Cuando la Iglesia sea realmente una, the world will see the light of God shining from the Church. el mundo verá la luz de Dios brillando desde la Iglesia. The light of the Holy Trinity. La luz de la Santísima Trinidad. And when people come into that light, Y cuando la gente vaya hacia esa luz, they will be healed. serán sanados. Simple, Es simple, but not for many people. pero no para muchas personas, Not for the shepherds. no para los pastores. Now I read part of another message. Just give me a minute. Just a minute, wait. I've marked them all off. He did mark them, but the marks are gone. It happens. Sucede. Él los marcó, pero desaparecieron las marcas, entonces está buscándolos. It's okay. Oh, see, it's here. It's here. I found it. In the message of December the 3rd, 1988, En el mensaje del 3 de diciembre de 1988, it is repeated again that the Church must be one, like the Trinity is one. se repite nuevamente que la Iglesia debe ser una, como Dios es uno. Now, we find in the messages that there are some things that will draw us together, things that will keep us together. Encontramos en la Iglesia que hay cosas que nos pueden reunir, cosas que nos pueden mantener juntos. Our Lady is mentioned. Nuestra Señora lo ha mencionado. People must accept Our Lady. La gente tiene que aceptar a Nuestra Señora. And Jesus speaks about the people of the Reformation who broke away from the Catholic Church and don't accept Our Lady. Y se habla de la gente de la Reforma que no acepta a Nuestra Señora. And he says that they must accept her. Y dice, ellos deben aceptarla.
So this is essential for unity, to accept Mary. Así que esto es esencial para la unidad. Hay que aceptar a María. Another thing that is essential is the Eucharist. Otra cosa que es esencial es la Eucaristía. In a later message, Jesus says he will bring back the presence, the Eucharistic presence, to those churches which have lost it. Él dice en mensajes posteriores que Él va a llevar de regreso la Santa Eucaristía a aquellos lugares en donde no lo está. We cannot unite around one altar unless we all accept the presence of Jesus in the Mass. No podemos reunirnos todos alrededor de un solo altar si no aceptamos a la Santa Eucaristía. And this is surely one big reason why it is so important for Catholics and Orthodox to unite. Y esta es una de las principales razones por qué es tan importante que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se unan, So that together they can witness to the beauty of the Eucharist. de manera que juntos puedan dar testimonio de la belleza de la Eucaristía, Which might then draw others. que puede atraer a otros. So it is important to think about that as well. Así que es importante también pensar acerca de eso. But Orthodox and Catholics cannot unite around the liturgy. Pero los católicos y los ortodoxos no pueden reunirse alrededor de la liturgia, As long as they're not united around the resurrection. a no ser que se reúnan alrededor de la resurrección. How can you celebrate the Eucharist, at the heart of which is the death and resurrection of Christ, ¿Cómo pueden celebrar la Eucaristía, en donde el corazón de la Eucaristía es la muerte y la resurrección de Cristo, if you celebrate the resurrection on the different days? si celebran la resurrección en una fecha diferente? So, number one, Así es que, número uno, for the Orthodox and Catholics, para los ortodoxos y católicos, is reconcile the date of Easter. deben reconciliar la fecha de la Pascua. It's essential. Es esencial It's simple, y simple, but not for the shepherds. pero no para los pastores. Another thing that is essential, Otra cosa que es esencial, and this is not always a popular thing, y esto no siempre es algo popular, it is a very difficult thing, es una cosa difícil, especially for the Orthodox. especialmente para los ortodoxos. Time and again we are told Una y otra vez se nos dice that Peter has been chosen to be head of the church. que Pedro fue escogido para ser la cabeza de la iglesia. And in the context of these messages, one person is mentioned especially, Y en el contexto de estos mensajes se menciona a una persona en especial, because they were given when he was alive, and that is St. John Paul II. porque estos fueron dados cuando él aún estaba vivo y se refiere a Juan Pablo II. And a message is even addressed to him, Incluso los mensajes se le dirigen a él, that he would unite the churches. de que él uniría a la iglesia. And we are given some insight in one message into the prayers in his heart. Y se nos dio incluso una visión, entre comillas, de las oraciones del Papa en su corazón, las oraciones que el Papa hacía en su corazón. This is an area which, I haven't got much time, I'll try and finish quickly. This is an area which needs to be prayed about. Es- And Esta es un área sobre la que se necesita rezar mucho And it's an area where there is much fear. y del escenario que se teme tanto. Some of this fear should not be there. Algunos de estos temores no deberían existir. Some of this fear comes through history. Algunos de estos temores vienen de la historia. It is there because of human weakness, Están ahí debido a la debilidad humana, because of things that happened in the past, politically and historically, por cosas tanto políticas como históricas que sucedieron en el pasado. because in the past in the Catholic Church there have been some bad popes. Porque en el pasado, en la Iglesia Católica, hubo algunos malos papas. And because, let's be honest, sometimes the Catholics have not understood Y porque también, seamos honestos,
a veces los católicos no son comprendidos. the gifts that God has given them. O sea, los católicos no comprenden el regalo que Dios nos ha dado. In the 19th century, En el siglo XIX we had the First Vatican Council. tuvimos el primer concilio vaticano. It was to be a very important council. Iba a ser un concilio muy importante. It began at a time when the church was very positive. Que comenzó en un tiempo en que la iglesia estaba en un estado muy positivo, But outside things interfered. pero las cosas de afuera interferían. And we can see that the devil attacked it. Y podemos ver que el diablo las atacó, el Because demonio, of the political unrest in Italy, debido a la inestabilidad política en Italia. the council was closed before it finished its work. El concilio fue concluido antes de que terminara su trabajo. And also because of the way things had developed in Italy, Y también debido a la forma en que las cosas se estaban desarrollando en Italia. and because of attacks of the devil inside the church, Y también a causa de los ataques que el demonio infirió dentro de la iglesia, through what is called modernism, a través de lo que se llamó modernismo. the Catholic Church then became negative. La iglesia católica se convirtió entonces en una iglesia negativa, It became like a fortress. se convirtió como en una fortaleza. And because the council did not finish its work, Y como el concilio no terminó su trabajo, the big thing that came out of the council la gran cosa que salió como resultado del concilio was the dogma of papal infallibility. fue el dogma de la infalibilidad del Papa. Now see what happened here. This was a distortion. Y ahí vemos aquí lo que pasó. Esta es una distorsión. The Pope was never meant to be separated from the bishops. El Papa nunca se supuso que estuviera separado de los obispos. And it wasn't until the Second Vatican Council Y no fue hasta el segundo concilio vaticano, perdón, that the work of the First Council was completed, que se completó el trabajo del primer concilio, especially with the document on the bishops. especialmente con los documentos sobre los obispos. So what happened for a long time with people looking at the Catholic Church De manera que, ¿qué pasó? Por un largo tiempo, mientras la gente miraba hacia la Iglesia Católica, is that they saw a distortion. vieron una distorsión. They saw a man who looked like a king Vieron a un hombre que parecía un rey on a throne, sobre un trono and they didn't understand what infallibility meant. y no entendían qué es lo que significaba ser infalible, la infalibilidad. They didn't understand that infallibility isn't just about the Pope. No entendían que la infalibilidad no era solamente acerca del Papa, It is first of all, about the church. es por sobre todas las cosas acerca de la Iglesia. The church is what we call indefectible in its faith. Es a la Iglesia a la que consideramos indefectible en su fe. The Pope is to be the guardian of this, El Papa se supone que tiene que ser el guardián de todo esto, not the dictator. no el dictador. This was a distortion. Eso es una distorsión. This is why some popes recently have been trying very hard to make this clear. Esta es la razón por la cual últimamente muchos papas han tratado de dejar esto muy en claro. Pope Paul VI, Blessed Pope Paul VI, El Papa Pablo VI, el Santo Papa Pablo VI, gave away the papal tiara, se deshizo de la tiara, the crown. Gave it Tiara. away. It was sold for the poor. la vendió para que el dinero fuera entregado a los pobres. He stopped traveling around in the sedilia, the high chair in which the Pope was carried. Dejó de transportarse en el carro especial para el Papa con la silla en alto. The next Pope, John Paul I,
El Papa siguiente, Juan Pablo I, insisted to be made the Pope amongst the people insistió en ser el Papa entre la gente and came into the piazza e iba hasta la plaza, so that he could be with the people. de manera de poder compartir con la gente en la plaza. And the Pope after him, John Paul II, Y el Papa que lo siguió, Juan Pablo II, simplified a lot of the things the Pope normally did. simplificó muchas de las cosas que normalmente hace el Papa. And I remember when he came to Great Britain, Yo recuerdo cuando fue a Gran Bretaña and he went to meet the head of the Scottish Protestant Church, y fue a encontrarse con la cabeza de los protestantes, the Protestant de, Church la in igle- de la Scotland. igle- de las iglesias protestantes de Escocia. As the head of the Protestant Church was trying to say something to the Pope, Mientras el jefe de la iglesia de Escocia estaba tratando de decirle algo al Papa, John Paul II bowed his head just a little, el Papa Juan Pablo II inclinó su cabeza and he said, un "I am." poquito He said it twice. I am a servant. y por 2 veces dijo, yo soy un siervo. And we see that this is exactly what Jesus told the apostles to do. He said, "The greatest among you must be your servant." Y eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles. El más grande de ustedes debe ser un siervo. Then this was followed by Pope Benedict. Esto lo continuó el Papa Benedicto. Pope Benedict tried to bring some unity to the Catholic Church itself. El Papa Benedicto trató de lograr alguna unidad, incluso dentro de la misma Iglesia Católica. Tried to bring together the different factions. Trató de unir a las diferentes fracciones And he opened the door to the Church of England, the Anglicans, y abrió la puerta a la Iglesia de Inglaterra, a los anglicanos, in a very prophetic gesture. en un gesto muy profético. It was like unity in diversity, Fue como la unidad en la diversidad, saying to the Anglicans, you can keep your traditions. diciéndole a los anglicanos, ustedes pueden mantener sus tradiciones. And many of them came and they joined with the Pope. Y muchos de ellos vinieron y se unieron al Papa. Many people do not understand the importance of this. Mucha gente no entiende la importancia de esto. Questions were asked at the time, Se hicieron preguntas en el momento, en ese tiempo, and somebody asked this question. y alguien hizo esta pregunta. It's an important one. Es una pregunta importante. Does that mean that these people are now Roman Catholics? ¿Significa esto que estas personas ahora son católicos romanas? And this is the important answer. Y esta es la respuesta importante. No. No. They are in Anglicans in union with Peter. Ellos son anglicanos en unión con Pedro. People didn't understand how important that was. La gente no entendió lo importante que esto fue. We need to think about this and thank God for it. Tenemos que pensar en esto y agradecerle a Dios por esto. It was a prophetic gesture, Fue un gesto profético, but there is much more work to do. pero hay mucho más trabajo que hacer. And you see, what a lot of people do not understand what went on at the Synod on the Family. Hay mucha gente, por ejemplo, que no entiende qué sucedió en el sínodo de la familia. And I'm going to end with this because I came back to the beginning. Y voy a volver a esto porque me fui al comienzo. One of the important beliefs for the Orthodox Una de las creencias importantes para los ortodoxos is the authority of the Synod. es la autoridad del sínodo. What Pope Francis did with the Synod on the Family was to open up the Synod so that everyone could have his say. Lo que hizo el Papa Francisco fue abrir el sínodo para que todo el mundo pudiera dar su opinión. It was an exercise in synodal government. Synodal government. Ok. Fue un ejercicio de un gobierno sinodal. The sort of thing the Orthodox believe in. Es el tipo de cosas en la que los ortodoxos creen.
During the synod, the Pope was present, but he did not intervene. Durante el sínodo, el Papa estuvo presente, pero no intervino. And some Catholics were upset. Y a algunos católicos les molestó. Why doesn't the Pope get up and tell these people to be quiet? ¿Por qué el Papa no se para y le dice a esta gente que se calle? Because they didn't understand what was going on. Porque no entendían lo que estaba pasando. It's all about unity. Es todo acerca de la unidad. This is what I mean. We have to look at the signs. A eso es lo que me refiero. Hay que mirar los signos. Try to understand them. Traten de entenderlos. Don't jump to conclusions. No se apresuren a sacar conclusiones. It's very important what God is doing now. Es muy importante lo que nuestro Señor está haciendo ahora. And we must not rush to make judgments or to speak out our opinions. Y no nos debemos adelantar o apresurar a juzgar, a dar nuestras opiniones. We need to look carefully at what is happening. Debemos cuidadosamente examinar qué está pasando And recognize the signs that God is giving us. y reconocer los signos que Dios nos está dando. When I was a student for the priesthood, Cuando era un estudiante en el seminario, in 1975 in England, en 1975 en Inglaterra, I went to a church leaders conference. fui a una conferencia de líderes en la iglesia. And at that time the atmosphere was very positive and hopeful. Y en ese tiempo la atmósfera era muy positiva y esperanzadora. And many of us thought that unity with the Anglican Church was very close. Y muchos pensaban que la unidad de la iglesia anglicana estaba muy cerca. But everything went wrong. Pero todo fue mal. Todo fue mal. The devil again, Nuevamente el demonio and human weakness. y la debilidad humana. But I never thought Pero nunca pensé that I would ever see que alguna vez vería a pope a un papa bow his head in front of a patriarch inclinar su cabeza en frente a un patriarca and say, "Please bless me in y the Catholic Church." decir, por favor, bendígame